nos estaría faltando el subtítulo. Así que le vamos a poner subtítulo y vamos a definir aquí los estilos. Font size, por ejemplo, 1.2 rem. Vamos a poner el max width de 700 píxeles. Recuerden que el max width determina que mi etiqueta como máximo va a tener ese tamaño en pantalla y no más. Y le vamos a poner el margen. Vamos a poner 0 arriba y abajo y un auto para que esté centrado. Y entonces no ocupa más. Si mi texto excede, más que eso no va a ocupar. Muy bien. Y le vamos a poner un margen abajo de 2 rem para separar de los botones, y vamos a usar la opacidad de 0.95. La opacidad es la transparencia. A menor número más transparente y a mayor número más sólido. Los valores van entre 0 y 1. Cuando más cerca del 0, más transparente y se ve lo que está detrás, y cuando más cerca del 1, más sólido se ve y lo de fondo no se ve. Si no lo defino, por defecto siempre es 1. Entonces me atenúa un poco la letra. Bien, seguimos. Ahora le toca a Hero Buttons. Lo voy a copiar, lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a poner el Hero Buttons y vamos a definir el contenedor. Para el Hero Buttons vamos a poner Display Flex. Esto es para que se pongan uno al lado del otro. Vamos a poner Flex Grab. Aquí le estamos diciendo que traten de mantener la proporción uno del otro. Le vamos a poner un Justify Content Center. Estamos tratando de hacer que mis elementos siempre estén centrados. Y vamos a usar una nueva propiedad que se llama Gap. Y le vamos a poner 1.5 rem. Esta propiedad Gap que tenemos aquí nos permite separar los elementos. El Gap tiene que ver con, imagínense que aquí tenemos un contenedor. Vamos a inspeccionar el elemento y si nos ponemos arriba nos resalta en celeste el espacio del contenedor. El Gap que va a hacer dentro de ese contenedor va a administrar los espacios que hay entre medio de los elementos. Entonces vamos a guardar. Aquí tengo un espacio, si actualizo se separan y ese es el espacio que maneja el Gap. Siempre es el espacio entre mis componentes. Muy bien, nos queda ahora definir el tamaño de los botones. Vamos a tomar la clase btn, que dijimos la estructura básica de un botón. Va a ser display inline block. Esto quiere decir que todos los elementos que estén dentro del botón van a estar alineados uno al lado del otro. Esto nos puede servir a futuro si quisiéramos poner un icono o una imagen dentro del botón. El siguiente elemento es el espaciado. El espaciado interno va a ser de 0.9 rem y de 2 rem, es decir, arriba y abajo y a los costados. Vamos a manejar el tamaño de fuente, donde le vamos a poner 1.1 rem, el grosor de la fuente, que lo vamos a poner en 600, la decoración, que le vamos a poner que no, el borde, le vamos a poner en no, y aquí tenemos el text decoration, es por si aplicamos un enlace, una etiqueta A como botón, y el borde es por si usamos una etiqueta button como la de los formularios. Entonces le quitamos el borde en ambos casos. Ahora vamos a poner el border radius, es para darle
un redondeado en las esquinas y vamos a ver ahora la transición. Transition, donde le vamos a poner que sea para todos los elementos que dure 0.3 segundos y EAC in out. Esta propiedad transaction se encarga de aplicar un efecto, una transición, cada vez que yo aplique algún efecto como el hover a mi elemento. Y me está diciendo que voy a aplicar la transición sobre cualquier propiedad que le ponga, como el hover, que es una de las que ya vimos, que el cambio que hace en el hover, por ejemplo, pusimos que cambia de color, de un color paranormal y un color cuando está el mouse encima. El tiempo que va a tardar en el efecto que va a hacer entre cambiar del color normal al color del hover va a durar 0.3 segundos. Y el Easy In Out determina que el efecto lo va a hacer cuando, en el caso del hover, cuando entra el mouse, y va a ser el efecto contrario cuando el mouse sale. Y ahora vamos a definir el btn primary y el btn secundario. Para el botón primario vamos a manejar el color background color y le vamos a poner el azul que veníamos manejando, 06 B6 D4, y el color de fuente lo vamos a poner en blanco. Para el botón secundario vamos a poner background color y vamos a poner, por ejemplo, un bien, vamos a poner un F6, F6, F6 y el color de fuente va a ser en 333. Guardamos, vamos a actualizar a ver cómo se ven nuestros botones. Y ya tengo los botones con el efecto de hover de mi menú. Así que vamos a aplicar esto. Vamos a poner en el giro buttons, vamos a poner un margin top de 12 píxeles para separarlo un poco de arriba. Perfecto. Ahora ya pusimos los colores. Lo que necesitamos ahora es hacer la transición. Así que vamos a tomar el botón primario y vamos a aplicar el hover. Vamos a tomar el botón secundario y le vamos a aplicar el hover. Entonces al hover del primario le vamos a decir, por ejemplo, que el background color cambie y pase a ser 0599B0. Y vamos a mantener el color de fuente. Color 123. Actualizo. Y ahora tengo. Si le prestan atención, hay un efecto de el color. No cambia bruscamente, sino que da un efecto. Si vamos aquí arriba, el color cambia bruscamente y aquí hay un pequeño efecto. Lo que vamos a hacer con el botón secundario es algo parecido. ¿Sí? Vamos a cambiar el efecto a 9 y vamos a dejar el mismo color. Bien, vamos a cambiar a 1 para que se note el estilo. Bien, tengo el color y aquí le vamos a poner en blanco. Y tengo los efectos de mis dos botones principales. Ahora, en cada lugar que quiera un botón, puedo definir btn primario o secundario para el color y btn para dar un color de botón. Nos estaría quedando para terminar la parte intro. Así que vamos a definir intro.
y vamos a aplicar los estilos de nuestro intro. Vamos a poner un espaciado interno de 6 rem arriba y abajo y de 0 a los costados. El text align va a ser al centro para que el texto esté siempre centrado y el background color va a ser blanco. Dentro teníamos el H2 y teníamos el P. Así que vamos a tomar, vamos al CSS, vamos a poner intro H2 y vamos a tener intro y el P. Para el H2 vamos a usar un tamaño de fuente de 2.5 rem. Vamos a usar un margin bottom de 1.5 rem y un color de 232 para que tenga un color tenue. Nos estaría faltando el P. Vamos a poner el tipo de fuente 1.2 rem. Vamos a tener el tamaño máximo de 800 píxeles para que no sea muy grande. El margen va a ser arriba y abajo en 0 y a los costados en auto. Esto es para que lo centre. Y al color le vamos a poner un color no tan oscuro. Actualizo y ya tengo definido mi página de inicio completa. Algo recomendable y muy importante es que a todos los lugares donde nosotros tenemos un valor vayan cambiando los valores. Los tipos de valores pueden ser, y esto recuérdenlo, pueden ser en tipo rem, esto sería igual 2.5 rem, pueden ser em, podría ser 2.5 em, y podría ser en píxeles. Esto sería 2.5 px o 25 px porque los px son más chicos. Estos serían los tipos o las formas en las que yo puedo cambiar estos valores. Entonces, vayan probando de cambiar los distintos valores, de cambiar en cada cosa para que ustedes se den cuenta qué es lo que hace cada elemento. Lo mismo que en los números, en los colores. Los colores pueden tener 3 lugares o 6 lugares que son de a pares. Cada par representa un color y si pongo un solo elemento para ese color se toma el segundo valor como el mismo que el primero. Por eso lo puedo definir con 3 valores o con 6 valores. Aquí sería lo mismo que poner 6 Fs a poner 3 Fs. Por cada F que yo pongo, la segunda F del número va a ser igual. Entonces puedo definir con 3 valores o 6 valores. Y los valores para los colores van del 0 al 9 y de la A a la F. Es indistinto en las letras si pongo la letra en mayúscula y minúscula. Así que puedo poner la A minúscula y la A mayúscula y para CSS se interpreta de la misma forma. Entonces, bien, para cerrar, les recomiendo que cada uno de estos valores que nosotros vamos aplicando vayan cambiando los valores. Aquí, por ejemplo, donde tenemos center podemos poner right o left. Donde tenemos los números para los colores los pueden cambiar. Donde tenemos valores para el tamaño de pantalla pueden cambiar. Recuerden que el VH es el porcentaje de pantalla. Donde tenemos el none pueden no ponerlo para ver cuál es el efecto que tiene. Y vayan probando de cambiar los distintos efectos para ir entendiendo mejor cómo funciona. Todo el CSS vamos a ir bastante rápido porque a partir de acá la mayoría de las propiedades CSS son muy repetitivas, así que a medida que vayamos usando una nueva propiedad CSS vamos a tomarnos un segundo para explicar qué es lo que hace y simplemente vamos a seguir adelante. Si le prestan atención desde que empezamos con el CSS,
son siempre las mismas propiedades y lo único que cambiamos son los valores. Y lo otro que cambiamos es cómo agrupamos las propiedades dentro de nuestras clases o dentro de nuestras etiquetas HTML, siempre dentro de nuestro archivo CSS. Muy bien, los espero la próxima clase.